Hola, acá estoy. Tengo 11 people are waiting. Ah, eso dónde sería, porque tengo acá lo de los participantes. Ah, me aparece invitar y mute all. Y los tres puntitos. Allow, allow participants to unmute themselves. O sea, para que se muten ellos solos, eso no. Para que la mute yo, play, enter, exit, chime, enable, waiting room, ese saco. Ajá. Y después, ¿qué otra cosa me salió? Allow participants, o sea, esa, tengo tildado permitir a los participantes que se desmuten, claro, eso lo tengo que destildar. Sí, sí. Ujú, ujú, sí. Y tu Renan, eso está bien. Y tengo tildado mutearlos a todos cuando entran. Eso está bien. Listo. Entonces ahora saco lo de enable waiting room, lo saco y ahora entran todos.
Leandro estuvo ayer en casa, el bola, en Santo Máximo. No sé, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Les quería comentar en este momento previo al inicio de la clase con el doctor Mario Zelaya, que en lo personal yo ya terminé de corregir todos los trabajos prácticos números 1 y ya los devolví. Ahora, si alguno no ha recibido el trabajo práctico, por favor, reenvíelo. Estoy hablando del número 1. Por favor, reenvíelo o plantéelo, porque puede ser que entre, la verdad que corregí 108, 110 trabajos prácticos. Me puedo haber confundido, se me puede haber traspapelado, así que le pediría, por favor, que lo vuelva a reenviar por mail. Que no me lo pongan acá, porque por ahí no estamos con la velocidad como para poder verlo, pero que sí lo reenvíen por mail diciendo mi trabajo práctico no fue corregido. El 90% ya tienen la contestación de aprobado o alguna devolución que ya me han vuelto a enviar. Si no es así, por favor, háganlo. No les estoy hablando de los trabajos prácticos 2 y 3 porque no es mi tema, eso corresponde a la doctora González Lacerna y a los miembros Florencia Jimena Benítez y Ezequiel Coronale. Pero igualmente, si alguno ve que no está recibiendo las respuestas que está dando, les pedimos por favor, porque son muchos y por ahí nos podemos olvidar de alguno. Así que si por favor nos hacen la gauchada de reenviárnoslo, se lo vamos a agradecer mucho. Igualmente, les quiero decir que con respecto a la clase extra del 18, si pueden ir armando ya las preguntas, porque a pesar de que 2 horas parecen mucho, cuando empecemos a conversar y teniendo en cuenta que vamos a estar todos los que dimos las clases, por ahí se puede llegar a ser medio desorganizado. Bueno, ya lo veo al doctor Mario Zelaya, así que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, lo voy presentando para que ustedes vayan conociendo que el doctor Mario Zelaya es magíster en Derecho, es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur y además es el director de la Cátedra Libre de Derecho Animal del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur. Siempre ha sido quien nos ha apoyado en todo y nos ha permitido introducir verdaderamente el derecho animal en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Por supuesto que también es un miembro destacado del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, es presidente de la Comisión Académica, y bueno, y como siempre y en todo, nos ha dado una gran mano. Y por supuesto que debo decir que es un invitado especial para dar este curso, porque los chicos consideran que es muy buen profesor. Así que le pedimos que nos hiciera el favor de dar este área, que es precisamente el área suya, en la parte de Derecho Civil. Así que de mi parte, de parte de todo el instituto, muchísimas gracias. Ya me voy y bueno, los dejo con el doctor Mario Zelaya. Antes que nada, de ninguna manera es un favor. Para mí es una gran alegría estar acá y estoy muy honrado por la invitación, primero y principal. Segundo, creo que faltan unos minutos. ¿Les parece que empecemos en punto, en honor a la puntualidad?
Sí, nosotros empezamos en punto. Siempre empezamos en punto. Lo que sucede es que por ahí creí que vos querías comenzar algo, porque yo normalmente ingreso temprano y les digo algunas cuestiones que por ahí les puede llegar a interesar, como el tema de los trabajos prácticos. Hacemos lo que decía mi profesora de yoga, avisos parroquiales, para los que van estando, y como van preguntando cosas y van quedando, por ahí los que se incorporan a posteriori, ya tienen respuestas dadas por los propios compañeros de preguntas que le van surgiendo. También les informé la clase extra del 18, que nos va a tener a todos acá para responder las preguntas. También les comenté que por favor hagan las preguntas concretas y que ya las tengan escritas, porque si bien 2 horas parecen muchas, somos todos los que vamos a estar de este lado, y ya he visto lo interesados que están todos en que se les respondan preguntas, así que por eso... Perfecto. Felicitaciones. Comentarles algo antes de empezar la clase, por eso te habilitaron ya directamente el micrófono. No, está bien, muchas gracias. Simplemente, no voy a comentar nada previo a la clase, en todo caso ahora empezamos en unos minutos. Simplemente me llamó la atención que justo contemporáneamente con esta charla de hoy, no sé si leyeron hace un rato las noticias, que se encontró una persona en pleno centro de Bahía Blanca, a partir de, creo que de olores, si no me equivoco, de un incendio, creo que fue así. Tiraron abajo la puerta y estaba encerrado con su animal de compañía. No escuché nada. ¿No escucharon ese tema? No, sí, la yo verdad no que va a ser un tema nada. que va a generar un trasfondo importante justamente a partir de esta circunstancia. Ojalá que quede solamente en eso. Y que no se lo separe a esa persona de su animal, principalmente. ¿Esa persona estaba buscando un lugar donde poder estar, donde poder quedarse? No. Vivía en el departamento. Donado 97, pleno centro. Vivía en el departamento. A partir de un incendio tuvieron que tirar la puerta abajo y se encontraron con este hombre, con su animal compañero, y bueno, en un estado, en una situación un poco desmejorada y inmueble en cuanto a la salubridad, para decirlo de forma elegante. Por eso es que espero que todo esto no derive justamente en la separación del animal de esta persona. Ojalá que no sea así. Bueno, ya nos Sí, enteraremos y veremos qué podemos... Esto fue hace un rato, esto fue hoy a la tarde fue, o sea que es muy nuevo. Veremos a ver si nos interesamos del tema, sí. Graciela, antes de empezar, en el caso mío que tengo así un PowerPoint, pongo compartir pantalla y listo, directamente. Exacto, compartís pantalla porque nadie más comparte. Ok. Compartís vos solo. Ok. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan? Graciela, haceme un ok. Perfecto. ¿Arrancamos entonces, les parece? Bueno, a mí la verdad que no me gusta ser autorreferencial para nada, pero aunque sea quiero comentarles que dentro de la Universidad del Sur soy docente de parte general y de derechos reales, que son 2 ramas del derecho civil que en este tema son totalmente antagónicas, es decir, son los polos opuestos. Porque desde parte general intentamos elevar el estatus jurídico del animal. De hecho, ustedes van a ver que la mayoría de los autores que escriben al respecto son de parte general, docentes de parte general. Pero por otro lado, en las antípodas, desde el punto de vista de los derechos reales, la solución es totalmente la contraria. Ya desde el nombre, derechos reales es la relación de una persona con la cosa, imagínense ustedes. A ver, estamos mejorando, pero muy de a poquito. Fíjense, si hoy por hoy tuviéramos que darle la razón desde el punto de vista de lo que es, y bueno, triunfa el de los derechos reales. Solamente basta con pegarle una miradita al Código Civil y Comercial y se van a encontrar en primer lugar, que ya lo sabemos todos, que los animales en nuestro Código Civil y Comercial son cosas, son objetos materiales, supuestamente con algún valor, ¿sí? Hay una subclasificación en muebles e inmuebles, y dentro de las cosas muebles, los que se pueden mover por sí mismos, que son los semovientes, ahí ingresarían los animales. No hay duda al respecto porque el código expresamente lo regula de ese modo. Pero es que no nos quedemos ahí, porque eso sería solamente algo anecdótico. Vamos rama por rama del Código Civil y Comercial para ver cómo están regulados los animales. Fíjense, rama por rama. Parte general, primero.
tenemos un artículo inmenso, que es uno de los más largos del Código Civil y Comercial, que es el artículo 58, que les habla sobre la investigación en las personas, en seres humanos, es decir, los límites a la investigación en seres humanos. ¿Les hubiera costado algo incluir algo respecto de animales? No. ¿Hay algo respecto de animales? No. Tenemos por primera vez en el Código Civil y Comercial una enumeración en el artículo 744 de los bienes inembargables. ¿Les hubiera costado algo decir que los animales no son embargables? No. ¿Están incluidos los animales como bienes inembargables, ya que son bienes para el Código Civil y Comercial? No. Eso en parte general. Fíjense en daños. Olvídense. Otra vez se consagra la responsabilidad objetiva del dueño por los daños causados por animales. Punto. Nada más que decir. Es una cosa. En contratos está regulado el contrato de transporte de animales. Es el objeto de un contrato el animal. Y en reales, ni que hablar, imagínense. Fíjense, nosotros les enseñamos a los alumnos que la marcación o la señal en un animal implican un acto posesorio, primero. Les decimos también que la caza y la pesca son actos de apropiación de una cosa que les confiere el dominio. Fíjense, legislamos el usufructo de animales o usufructo de ganado, lo cual significa que las crías de esos animales son frutos, ni siquiera son cosas, son frutos de esas cosas. Legislamos, por primera vez tenemos legislado en el Código Civil y Comercial el derecho real de cementerio privado o Perdón, Mario. Sí. Perdón, Mario, no te sale la pantalla, no sé si estás pasando el PowerPoint, pero no está saliendo. Una sola. La que dejé. No, pero es que no está. Por eso te queríamos decir que no está saliendo nada. Más allá de eso no habría problema. Eso. A ver, bueno. A ver, porque por ahí crees que está el PowerPoint y no está nada. No pasa nada. No, nada de lo que estoy diciendo está escrito, pero esperen, vamos a buscarlo, a ver. ¿Dónde está abajo Share Screen? Sí. Ah. Pero no dice nada. No, y nosotros no vemos nada. Te vemos a vos solo. No, dicen que lo tengo deshabilitado como participante. Ah. La posibilidad de compartir pantalla. Bueno, ya aviso que te habiliten. Está bien, seguimos. Colegio de Abogados que te habilite. Sí, no hay problema. Gracias. Perdón. Les contaba después también que en materia de reales, nosotros les contaba que tenemos legislado el derecho real de cementerio privado, pero ¿qué les hubiera costado decir que en el cementerio privado también se podrían llegar a inhumar restos animales, y sin embargo solamente está legislado para restos humanos? Y la verdad que es una tontera. Y ni que hablar en familia, porque fíjense que seguimos manteniendo ese tema de la pelea acerca de si las crías son propias o gananciales. Está bien, nuevamente está otra vez ese artículo, pero ¿qué les costaba haber solucionado un gran problema en derecho de familia, que es quién se queda con el animal después del divorcio? Y eso se mata a la gente con esas cosas, y de repente no encontramos nada al respecto y podrían tranquilamente haberlo solucionado. Uno dice el Código Civil y Comercial porque estamos hablando de eso. Pero el Código Penal, ustedes saben que la apropiación ilegítima de una cosa es un delito, pero si esa cosa es ganado se llama vigeato. O sea que cosa ganado, piensen ustedes, ni hablar la ley de impuesto a las ganancias, que te dice específicamente cómo se evalúa la hacienda, o no sé, o el Código Alimentario que te dicen cómo preparar los alimentos de origen animal. Es decir, no cabe ninguna duda que en este momento, en nuestro derecho, los animales son cosas. Para nada. Tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí en el ser, porque lamentablemente es así. Lo que tiene de bueno todo esto es que así como nos ponemos de acuerdo en el ser, también nos podríamos poner de acuerdo en lo que debería ser. Porque si no, no estaríamos acá. Hoy por hoy estamos seguros que hay que ponerle coto de una vez por todas a la regulación antropocéntrica del derecho, tener al hombre como eje. Porque eso va a posibilitar justamente que cese la explotación de la naturaleza por parte del hombre. Y esto, así como estamos seguros que para nuestro derecho el animal es objeto de derecho y no sujeto de derecho, también estamos seguros que esto tiene que cambiar, si no, no estaríamos reunidos acá, reitero. Justamente esto lo vieron muchas personas. Uno, por ejemplo, Zaffaroni. Ustedes saben que Zaffaroni estudió respecto a este tema. Zaffaroni escribió que el bien jurídico protegido por la ley de maltrato animal
es el derecho del animal a gozar de su integridad física. Entonces dice Zaffaroni, si el objeto jurídico protegido o el bien jurídico protegido es el derecho del animal, entonces el animal es sujeto de derechos. Entonces, a partir de ahí hay que concederle otros derechos. Bueno, como les digo eso, les digo, fíjense ustedes, por ejemplo, dentro de las buenas del Código Civil y Comercial, se van a encontrar con un artículo que creo que es el 240 es, que dice expresamente que el ejercicio de los derechos subjetivos de una persona encuentran su límite en los derechos de incidencia colectiva. En palabras claras, ¿qué quiere decir? Que el límite es el medio ambiente. Y justamente si nosotros nos encontramos hoy por hoy ingresados con el derecho animal a partir del derecho ambiental, y bueno, está buenísimo que diga eso, porque es como que tenemos que poner un coto, un tope al ejercicio de los derechos subjetivos de las personas. Pero bueno, es mínimo, pero con eso mínimo, la opinión de Zaffaroni y algunas que otras opiniones, no tengo tiempo para todas, el 240, fíjense ustedes que nos alcanzó para algo, que fue que a fines del año 2015 y fines del año 2016 salieron las primeras medidas judiciales en donde se otorgaron, ustedes saben, determinados derechos en favor del animal. Me refiero, ustedes saben, al caso de los 68 perros, de esta señora que los tenía en mal estado, que se resolvió a partir de declararlos sujetos de derecho, la posibilidad de trasladarlos a un lugar donde estén mejor. Ustedes deben acordarse del caso del habeas corpus de la chimpancé Cecilia de Mendoza, ¿se acuerdan de ese tema? El caso del habeas corpus del orangután Sandra. ¿Qué tienen en común todos estos casos que surgieron a partir de todas esas opiniones a favor, como por ejemplo la de Zaffaroni? ¿Qué tienen a favor? Miren, en primer lugar, el resultado. En todas se sostuvo que los animales no humanos son sujetos de derecho. Palabras más, palabras menos. En algunas se dijo seres sintientes, el otro sujetos de derecho, el otro sujetos de derecho no humano, etc. Pero todos llegaron a un mismo resultado. Y son 3 fallos judiciales. Pero claro, esos 3 fallos judiciales lo podemos ver desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo, como todo en la vida, ¿no? Fíjense. ¿Cuáles son los méritos de tener a fines de 2015 y en el 2016 3 fallos que conceden derechos a los animales? En primer lugar, que me parece que no es poco, se instaló el tema de la opinión pública. ¿Es así o no es así? Sí. Fíjense ustedes que el actor, AFADA, una asociación de funcionarios y abogados en defensa de los animales, gozaba con gente de prestigio, que mejor que hayan sido ellos, salió bien el tema, lo instalaron, y a punto que hoy seguimos hablando. Fíjense, hoy nos preguntamos, che, ¿cómo andará Sandra? Che, ¿cómo estará Cecilia? Y está buenísimo eso que lo hayan instalado. Eso es como algo positivo. Lo segundo positivo, creo yo, también es el resultado. Porque convengamos que de nada hubiera servido que hubiera intervenido AFADA y que le hubiera salido mal. No, el resultado salió bien. Es decir, otorgaron habeas corpus, otorgaron el traslado de 68 perros donde estaban en un lugar en mal estado, en malas condiciones. Eso es lo bueno. Ahora bien, vamos a desmenuzar lo malo de tener estos 3 fallos. Primero fueron causas penales. Y por ahí lo ideal hubiera sido que hubiera surgido algo del seno del derecho privado. En segundo lugar, fíjense ustedes que por ahí les puede parecer una pavada, pero uno se pone contento porque el resultado salió bien, y en el resultado de los habeas corpus, ¿cuál fue? Sacar a los animales del país, a llevarlos a santuarios. Y de repente, ¿cuál es el gran problema? Que una vez que cruzan la frontera, pierden el estatus jurídico que se le dio acá en Argentina. Entonces, el resultado es bueno desde el punto de vista de lo literal, de la letra de la sentencia. Pero hoy por hoy, los animales están como cuando vinimos de España. ¿Está? Y después, otra cuestión que no es poco, que desde el punto de vista de la dogmática jurídica, y esto me hago cargo de lo que digo, los fallos son buenísimos desde el momento en que están bien redactados. Son muy buenos. Ahora bien, pueden ser muy buenos desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la lógica jurídica, y la verdad, como dicen todos los autores, se podría haber llegado al mismo resultado sin haber dicho que los animales son sujetos de derecho. Porque si yo lo que quiero decir es que hay que proteger a los animales, no hace falta convertirlos en personas. Como dijo un autor que me parece perfecto, es, si yo quiero proteger a los cadáveres, no tengo que convertir al cadáver en persona, simplemente lo protejo. Y eso fue lo que no pasó acá. En cuarto lugar, fíjense ustedes que los fallos le confirieron estatus de persona o de sujeto de derecho, mejor dicho, a los animales. Eso puede ser positivo, y como decía recién, es el resultado positivo de todo esto. Pero ¿cuál es el tema?
es que si vos solamente decís eso, te tenés que hacer cargo de qué va a pasar con el resto de normas que son totalmente opuestas a esta conclusión. Porque te convierten en un cascarón vacío. Porque vos le decís, son sujetos de derecho. Sí, perfecto, pero primero, ¿qué animales son sujetos de derecho? ¿Todos o solamente ese animal del fallo? ¿O todos? ¿O cuáles no? ¿O cuáles sí? ¿Por cuáles se puede pedir habeas corpus? Después, ¿cómo puede ser que sean sujetos de derecho para algo y objeto de derecho para el resto del código? O para el resto de la legislación. A ver, si son sujetos de derecho, tienen los atributos de la personalidad. Ahora bien, si tienen los atributos de la personalidad, tienen patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Tienen capacidad. ¿Y quién ejerce esa capacidad? ¿Y qué pasa si un animal, por ejemplo, quiere iniciar una acción contra otro animal? ¿Quiénes los representan? Ustedes acuérdense que para ser sujeto de derecho, en estos derechos vos sos un ente con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Los derechos estamos bárbaros. ¿Y las obligaciones cuáles serían? Y es un tema, entonces, el problema nuestro, que nuestro derecho, en Argentina al menos, el concepto de sujeto de derecho está moldeado a través de las relaciones que una persona traba con el resto. Y un animal no puede trabar relaciones jurídicas. Entonces decir que es un sujeto de derecho y no cambiar el resto de la legislación, trae un problemón, porque lo que traes es una solución que es un molde, es un cascarón vacío. Le pones la cáscara, pero no solucionás lo anterior. Claro, como yo digo siempre, si uno viene y trae problemas y nada más, somos parte del problema. ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver, yo siempre digo lo mismo. Nosotros sabemos que el legislador en sí no cambia la realidad, eso ya lo sabemos todos. Es al revés. La realidad evoluciona y el legislador la aprende y legisla. Yo siempre doy el mismo ejemplo. El legislador no le puede decir al viento que deje de soplar, pero cuando el legislador se da cuenta que el viento sopla, regula la energía eólica. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros decimos, no vamos a cambiar la naturaleza de los animales, en absoluto, no la podemos cambiar. Pero hay un rum rum que viene sonando fuerte que dice que ya no pueden ser cosas. Entonces, bueno, ¿cuál será la solución? Bueno, ustedes piensen que si el legislador tiene la posibilidad de cambiar el estatus jurídico, no crean que es algo novedoso lo que estoy proponiendo, porque ya lo he hecho varias veces. En un principio, sujetos de derecho eran las personas humanas o seres humanos. Después se les asignó a algunas personas jurídicas. Hoy se les asignó a muchas más personas jurídicas. De repente, hace un par de años le otorgamos responsabilidad penal a las personas jurídicas. En Ecuador, ustedes saben que a partir del 2008 se les consagró derechos a la naturaleza. En Bolivia se les consagra derechos a la madre tierra. Hay un proyecto acá en Argentina para asignarle personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Entonces yo me pregunto, ¿no podríamos hacer algo así con los animales sin tener que declararlos directamente sujetos de derecho y que eso no sirva para nada? Bueno, yo creo que sí. El legislador podría tranquilamente hacerlo y no habría ningún problema al respecto. De ninguna manera. De hecho, les cuento, esto que propongo, que es una categoría intermedia, no es novedoso. Esto ya salió en Alemania, Austria, Suiza, Cataluña e incluso en el Código francés, que ustedes saben, del 2015, nos dice que los animales son entes dotados de sensibilidad. No dicen que son personas, no dicen que son cosas. Dirán que son no cosas, dirán que son entes intermedios, lo que ustedes quieran. La fórmula la elegimos después. Pero no hace falta irse a un extremo o al otro extremo. Entonces, de ese modo, ¿qué podríamos lograr? Y bueno, hacer como Francia. De repente creamos un estatuto intermedio para los animales en los cuales no hace falta otorgarles derechos y obligaciones, le otorgamos derechos nada más. ¿Y cuál es el problema? Y de repente ustedes me dirán, ¿qué derecho? Y bueno, podríamos otorgarle derechos extrapatrimoniales como la integridad física y algún que otro patrimonial, como en Francia, el derecho a reclamar alimentos. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y quién está legitimado para ejercer esos derechos? Y bueno, otorguemos una legitimación amplia, pero se puede hacer. A asociaciones, a entidades constituidas, lo que ustedes quieran, pero se puede hacer. Se puede solucionar el tema de elevar el estatus jurídico sin necesidad de decir o que son cosas o que son personas. Basta la voluntad y lamentablemente en el año 2015 con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se perdió una gran oportunidad. Yo les decía hoy que soy docente de reales y de parte general y que me llamaba la atención que son las dos ramas del derecho civil que son más antagónicas respecto de este tema.
porque les comentaba que en el derecho, en la parte general, intentamos elevar el estatus jurídico del animal, en derechos reales no les importa nada. De todo modo, fíjense ustedes cómo hay alguna reacción ya que está viniendo desde el punto de vista de los derechos reales, y es el famoso tema de, escuchen esto, la guarda de animales en unidades funcionales sometidas a la propiedad horizontal. ¿Por qué lo digo así con el dedito? Porque por más buena onda que tengan y que estén apoyando mucho, hoy por hoy todavía los docentes de derechos reales, y el otro día lo hablamos esto con Graciela, hablan de mascota y hablan de tenencia. Y acuérdense ustedes que tenencia es la relación de una persona con la cosa, es una relación de poder. Entonces, intentemos no mencionar la palabra tenencia e intentemos no mencionar la palabra mascota. De todos modos, me saco el sombrero, que es re de buena onda leer docentes de derechos reales hoy que estén hablando de este tema, porque hasta hace poco esto no sucedía, y eso es buenísimo. A ver, vamos a presentar el tema. Yo tenía después se las comparto, en todo caso, tenía hace unos días, salió en las redes sociales publicado que acá en Bahía Blanca un consorcio iba a imponer una multa, es decir, no, una multa no, perdón, un sobrepago de expensas a aquel que quería tener un animal compañero. Esto sucede a montones. Y ahí es cuando uno se encuentra con el conflicto, cuando ve el cartelito pegado en el ascensor o cuando le llega la liquidación de expensas. Yo le quiero explicar cómo viene el tema, cómo se plantea el tema jurídicamente, y perdónenme que les haga esta introducción, pero si no conocemos todos esta introducción, no ponemos una tabla rasa de conocimientos para todos hablar de lo mismo, por ahí nos vamos a perder. Yo les quiero contar en 2 minutos, llevamos 20 minutos nada más, yo quiero contarles en 2 minutos cómo es el sistema de conformación de la propiedad horizontal en nuestro derecho. ¿Sí? En primer lugar, si yo decido, escuchen, si yo decido constituir mi inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, yo tengo un inmueble grande, un terreno muy grande, etc. Lo primero que tengo que hacer es hacer un plano, elaborar un plano, ¿está bien? A este plano lo tengo que hacer aprobar en catastro municipal y luego en catastro provincial, ¿está bien? Una vez que ese plano está aprobado en catastro municipal y en catastro provincial, ahí recién lo llevo a mi escribano de confianza, ¿me siguen? Para que el escribano de confianza, ¿qué tiene que redactar? El reglamento que hoy se llama reglamento de propiedad horizontal. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Que es una escritura pública. ¿Sí? En la práctica, ¿ustedes creen que yo, que soy el constructor, que no entiendo nada y que no me interesa nada, y que capaz que construyo 1, 3 o 5 edificios, me voy a sentar delante del escribano a hablar con él mano a mano, una por una cada cláusula del reglamento? No, de ninguna manera. Yo confío en mi escribano. El escribano va a tener, perdón por que diga esto, pero va a tener una cantidad de modelos, más o menos aquel que no sé, que tenga vinculación con lo que le pidió el cliente, y a partir de ahí tenemos reglamento de propiedad horizontal. ¿Está bien? Fíjense por qué les cuento todo esto. Porque el dueño del inmueble, que todavía no vendió ningún departamento, no tiene ni idea qué dice el reglamento. ¿Está bien? A partir de ahí empiezan a vender las unidades funcionales. ¿Me siguen? Se empiezan a vender y a partir de ahí nace lo que se llama, que ustedes conocen, el consorcio de propiedad horizontal. Con la primera venta nace el consorcio de propiedad horizontal. ¿Está bien? La ley nos dice en el artículo 2038 del Código Civil y Comercial, escuchen esto, que el reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente de adquisición. En palabras muy sencillas, cuando vos comprás, así como aceptás tu escritura de compraventa, aceptás también el reglamento. ¿Me siguen cómo viene el sistema? El dueño del inmueble no tiene ni idea qué es lo que dice el reglamento. Cuando se vende, el adquirente no tiene ni idea qué es lo que dice el reglamento, porque por ley le viene añadido. Hay algunos escribanos muy prolijos que junto con la escritura te entregan una copia del reglamento, que eso sería lo ideal. Pero la verdad es que la mayoría no lo hace, y te dicen, declarás conocer y aceptar. Y vos entrás a vivir, y no tenés ni idea tu reglamento. El dueño, que en su momento lo redactó, ya no vive más ahí porque vendió todas las unidades funcionales y no le interesa ya quien vive ahí, ¿está? Y un día vas, te sentís solo y vas y adoptás un animal para que te sirva de compañero. Para que sea tu compañero, perdón por la palabra sirva.
Bueno, lo llevo a casa. Al otro mes, notita. Pueden pasar dos cosas entre estas circunstancias. A ver, vamos a desbrozar una por una. ¿Cuál es la primera, que es la más común? A ver si se les ocurre, a ver si estamos todos de acuerdo. La primera es que el reglamento de propiedad horizontal no diga nada respecto de la guarda de animales en propiedad horizontal. Esa es la primera posibilidad, que no diga nada. Y es muy común que no digan nada. En ese caso, es fácilmente defendible, porque ustedes acuérdense, como lo dice siempre Kipper, el artículo 19, palabras más, palabras menos, lo que quiere significar es lo que no está prohibido está permitido. Si nadie me lo prohíbe, la verdad, puedo contar o acompañarme con el animal, no hay ninguna duda al respecto. ¿Está bien? Sí. Esto no significa que a partir de ahí pueda hacer lo que se me cante. No, para nada, porque el animal va a estar sometido a las mismas condiciones que cualquier otra. Acuérdense que para el código es cosa, para cualquier cosa que cause daños. Entonces, si el animal causa daños, será responsable por lo que hablábamos recién del Código Civil y Comercial. Si el animal causa molestias, será responsable en virtud del famoso artículo de las inmisiones inmateriales, que ustedes acuérdense que para que haya inmisiones tiene que haber un exceso de la normal tolerancia. Eso es el régimen normal. Pero ojo, es tan normal que lo mismo pasa que si yo tengo una cafetera que hace ruido. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si me explota la cafetera y le causa un daño a otro. Y lo mismo pasaría si la cafetera hace un ruido semejante que molesto a los vecinos. Fíjense ustedes que es el régimen general, eso no cambia en nada. Pero sacando esas dos cuestiones, yo puedo defenderme tranquilamente porque no está prohibido en mi reglamento. ¿Y si está prohibido? ¿Qué hacemos ahí? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Porque si está prohibido, lo primero que te van a decir es, miren, hay una cláusula del reglamento que dice que usted no puede contar con animales en el inmueble. Perfecto. Es más, puede haber un reglamento que incluso te diga, escuchen esto, para el caso en que lleves un animal a tu inmueble, serás pasible de una multa que se te cobrará junto con las expensas. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, y ahí viene el problema. Porque acuérdense ustedes lo que dijimos hoy cuando hablamos de los caminos para constituir la propiedad horizontal. Cuando yo adquirí la unidad funcional, el reglamento de propiedad horizontal me vino junto con mi escritura. Pero yo no sabía, lo acepté, y resulta ser que en el reglamento dice que yo no puedo contar con animales en mi unidad. Y entonces, ahí sería fácilmente defendible, sí o no. Miren, las opiniones, en realidad, hay para ser dulce, como siempre. Pero ¿por qué yo lo traigo a este tema acá? Porque fue cambiando. Vieron que yo recién les dije que en un principio el derecho, la parte general y derechos reales eran las antípodas del pensamiento, pero de a poco se van acercando. Bueno, acá tenemos un ejemplo de ese acercamiento. Y fíjense por qué. Tiempo atrás, y máxime a partir de la posición extrema de la doctora Elena Highton, que hoy es jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiempo atrás, vos cometías una violación al reglamento, por mínima que sea, marche preso. Porque el pensamiento de Elena Highton era el siguiente. Ella decía, no, esperen un cachito. De ninguna manera puedo permitirle, porque estaría premiando el incumplimiento. Claro, técnicamente hablando, tiene razón. Pero eso, por suerte, quedó fuera de moda. De allí empezaron a elaborarse distintas teorías para sostener la posibilidad de que el animal sea conservado junto con el dueño de la unidad funcional. La primera teoría que se utilizó, que ustedes todos la deben conocer seguramente, es la del abuso del derecho. ¿Sí? Y está buenísimo, porque en definitiva con eso ganabas. Pero ¿cuál es el tema desde el punto de vista quizás de la institución jurídica, del abuso del derecho? Que si vos hablas del abuso del derecho, estás diciéndole que tiene un derecho, pero que se está abusando el consorcio. Y es peligroso, porque a mí lo que me interesa es que digan que no tiene un derecho. ¿Me siguen? Y si yo hablo de abuso del derecho, estoy hablando de acto abusivo, pero de un derecho. Y mucho no me gusta. Está bien, sirvió. Pero mejor dejarlo de lado ese argumento. Por suerte,
la dogmática, el pensamiento, siguió evolucionando, y hoy por hoy los autores, por lo general, tienen una opinión similar respecto a este tema, y que por suerte es concordante. Escuchen. Les explico cómo está el estado actual de la situación. Si hoy por hoy vos llevas un animal a vivir a una unidad funcional, en cuyo consorcio tiene un reglamento que prohíbe los animales en las unidades funcionales, hay otra forma de defenderse que no es precisamente el abuso del derecho, y es el siguiente. Ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, para aquel que no lo sepa, se los comento brevemente, yo no conozco mucho del tema, pero que a partir de las enseñanzas de Kelsen, nuestro derecho está estructurado de una forma piramidal, es decir, jerárquica. Nosotros hablamos de pirámide de Kelsen, pero en realidad es un triángulo, sabían ustedes, ¿no? Este funcionamiento piramidal, que yo lo tenía ahí en el slide, implica que las leyes jerárquicamente superiores, es decir, las que están más cercanas al vértice superior, triunfan por sobre las leyes jerárquicamente inferiores. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una ley jerárquicamente superior, como puede ser una ley nacional, va a triunfar sobre una ley reglamentaria o sobre un reglamento, que es jerárquicamente inferior, por ejemplo. Vos tenés la Constitución Nacional en la cúspide y va a triunfar sobre una ley nacional porque tiene jerarquía inferior. ¿Estamos todos de acuerdo? Ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con los animales? Claro, porque hoy por hoy, la tesis predominante, la idea generalizada, es que el llevar a un animal a vivir con vos a una casa como animal de compañía, forma parte de la dignidad de las personas, de la vida con dignidad de las personas, de la privacidad. Es decir, es un derecho fundamental. Entonces, al ser un derecho fundamental, ¿a qué no saben dónde está previsto? Ni siquiera en la Constitución Nacional. En tratados internacionales de derechos humanos, que nuestra Constitución los pone en jerarquía incluso superior a la Constitución. Entonces, la posibilidad de contar con un animal en mi casa, ¿de dónde deriva? Deriva de la dignidad que está prevista supraconstitucionalmente. Ahora, yo les pregunto, ¿y de dónde deriva la prohibición de tener un animal? De un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, pensemos, si yo tengo en la cúspide de mi ordenamiento jurídico una norma que me protege la dignidad y en tal virtud puedo contar con un animal, y un reglamento que está en la base de la pirámide que me dice que no puedo contar con un animal, ¿cuál triunfará? Sin duda triunfa la norma supraconstitucional. ¿Sí? Sin duda triunfa la norma supraconstitucional y en tal virtud, lógicamente, como diría Kipper dice que es inconstitucional la previsión, yo incluso agrego es inconvencional, porque es superior a la Constitución, las convenciones de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que expresamente prevé el respeto a la dignidad. Les digo más, y si me apuran, ni siquiera hay que ser tan constitucionalista para el tema, porque la dignidad es un valor, un derecho personalísimo que también está previsto en el Código Civil y Comercial. Entonces, nuevamente les hago la misma pregunta. Si yo tengo entre el Código Civil y Comercial una disputa con un reglamento, ¿cuál creen ustedes que triunfará? Sin llegar a la Constitución, olvídense de la Constitución, el Código Civil y Comercial tiene jerarquía superior al reglamento. Entonces, por esa razón, hoy por hoy, por suerte, estamos todos coincidiendo en ese punto y es bueno que así sea. Escuchen, hay veces incluso que la cuestión, no digo que se empeora, al contrario. A veces el reglamento no dice nada, que es una tercera posibilidad. Y un día los propietarios en la asamblea, escuchen esto, se ponen de acuerdo para sacar una resolución en la cual no se va a permitir el ingreso de animales. Escuchen esto, ya no el reglamento, sino una resolución asamblearia. Es más, a veces la resolución asamblearia dice, vamos a crear un reglamento interno en el cual vamos a prohibir que ingresen animales. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá más o menos validez que el reglamento? Mucho menos. Mucho menos. No cabe ninguna duda que mucho menos. Imagínense ustedes que si ya el reglamento estaba en una situación jerárquicamente inferior que el Código Civil y Comercial, que una norma constitucional, que una norma supraconstitucional, imagínense ustedes un reglamento del reglamento, como es el reglamento interno respecto al reglamento de propiedad horizontal. O sea que olvídense. Ahora, ustedes me dirán,
¿Y qué pasa si por más que el consorcio conozca todo esto, igualmente me incluye una multa en la liquidación de las expensas y me la quieren cobrar? Ahí yo les puedo contestar o dar argumentos varios. Primero, de ninguna manera la multa puede ser asimilable a las expensas comunes a los efectos del cobro. Punto. No le voy a explicar cuestiones de derechos reales, pero la ley consagra la ejecutividad del cobro de las expensas comunes, y en esas expensas comunes no están las multas. Las multas no es un rubro de expensas comunes. Punto. O sea que si lo quisieran cobrar, la multa tendrían que hacer un juicio aparte del cobro ejecutivo de expensas. Primero y principal. Segundo, escuchen, podría ser que la multa no esté prevista en el reglamento, entonces la inventó el administrador, me la manda con la liquidación de las expensas y me dice la tenés que pagar. ¿Tendrá validez esa multa? Tampoco. Hay un fallo inclusive acá en Bahía Blanca del año 2009, en el cual el doctor Rivicini expresamente dijo que el único poder que tiene la posibilidad de establecer sanciones es el Poder Judicial, salvo que las partes lo pacten. Y si la multa no está en el reglamento, es porque las partes no lo pactaron. Entonces no podría el administrador imponer ninguna multa, razón por la cual no la podría cobrar tampoco. Y la tercera posibilidad en cuanto a las multas, ¿cuál sería? Bueno, a ver. Podría ser que el reglamento prevea la posibilidad de que el administrador fije multas. Entonces, en tal virtud, el administrador, enojado conmigo, por más que haya o no haya prohibiciones o no importa, directamente me incluye una multa. ¿La podré defender? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque esa multa carece razón de ser. Porque podrá tener la causa en el reglamento, pero ustedes acuérdense que desde el momento en que el reglamento es jerárquicamente inferior a las normas en cuales me baso mi derecho, lógicamente la multa carecerá de sentido legal. En la práctica, es muy probable que me inicien igual el juicio, es muy probable que tenga que pagarlo, pero que lo voy a poder discutir, seguro, y que me va a ir bien. En este momento actual del estado del pensamiento, les puedo asegurar que también nos va a ir bien. ¿Está? Fíjense ustedes que casi ya no hay resquicios para ingresar frente a un propietario, ¿sí?, a los efectos de quitarle esa posibilidad. Ojo, acá estamos hablando del propietario porque estamos hablando del consorcista, pero lo mismo que digo para el propietario, podemos extenderlo también para el inquilino. ¿Ok? Por último, yo quería detenerme en alguna reflexión. Hasta ahora hablamos de mi propuesta de elevar el estatus jurídico de los animales a una categoría intermedia entre personas y cosas. Hablamos del acercamiento entre los derechos reales y parte general en cuanto a la posibilidad de la guarda de animales en departamentos o en unidad funcional, en unidades funcionales o en departamentos. Pero quisiera unir estos dos grandes temas en alguna reflexión final y eso se me ocurre que podría decir lo siguiente. A ver, nosotros hoy estamos pensando que lo ideal, como dijimos al principio, sería salir del pensamiento antropocéntrico en lo jurídico. Es decir, salir de tomar en consideración a la persona como centro del derecho, ¿no? Correr el eje. Porque esta visión, dijimos recién, lo que está posibilitando es la explotación de la naturaleza por parte del hombre. Entonces, la idea era corrernos de ahí. Por eso la propuesta de elevar el estatus jurídico del animal. Ahora, fíjense ustedes a dónde estamos llegando. Que si partimos de la base de que nos queremos correr del antropocentrismo jurídico, la solución que estamos proponiendo es antropocéntrica. Porque ¿qué es lo que le estamos diciendo al animal? A ver, nosotros te queremos salvar. Entonces, como te queremos salvar, te queremos acercar lo más que se pueda a las personas. Y cuando le digo que te quiero acercar lo más que se pueda a las personas en cuanto a conferirte derechos, ¿no es antropocentrismo? Claro, bueno, ustedes me dirán, sí, perfecto, pero lo vamos a atenuar porque le vamos a conferir derechos. Sí, pero ustedes piensen una cosa. Si nosotros reformamos la legislación y le conferimos derechos al animal, primero y principal que el animal no va a tener ni idea de que le estamos confiriendo derechos. ¿Está? Va a tener necesidades. Perfecto. Pero ¿quiénes vamos a decidir
¿quiénes vamos a representar esas necesidades? Nosotros. ¿Me siguen? Ahora, la pregunta que les hago, y con esto los dejo para que pensemos para alguna otra charla. ¿Estaremos nosotros como seres humanos a la altura para entender cuáles son las necesidades de los animales y decidir qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren? La verdad, hoy yo no tengo respuesta. Ojalá que pronto la tenga y les prometo que la voy a compartir. Che, muchas gracias por escucharme, abierto a todas las preguntas y chao. Hola, ¿me escuchás, Mario? Bueno, ahora nos quedan unos minutos, si vos estás de acuerdo, te van a hacer algunas preguntas. Así que les digo a los que están escuchando que tienen la posibilidad, vayan levantando la mano los que quieran hacer preguntas. Ahí estoy, gracias. Bueno, tenemos 20 minutos para preguntas, Sí, así que... antes que nada yo quería decirles que, bueno, yo tenía un PowerPoint en el cual, porque vi que en algún momento me pidieron los fallos y no, yo a medida que hablaba, más o menos intentaba leer los chats, y yo quería comentarles que la mayoría de la información que yo dije de memoria está ahí en el PowerPoint, ¿sí? Los códigos, el artículo del Código de Francia, los fallos, tengo la noticia esta publicada, esta que les conté de un consorcio acá de Bahía Blanca, ahora de mayo de 2020, está, o sea que de alguna manera se las vamos a hacer llegar, pero mal que mal yo armé con mi cara solamente la exposición, pero toda la documentación está a su disposición ahí en el PowerPoint, ¿sí? Hola. Hola, Marcia, Sí. ¿querés hacer una pregunta? Marcia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marcia. Profesor, buenas tardes. Le hablo desde Cusco, estoy en Perú. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de otorgamiento de derechos a los animales, más o menos de qué tipo de derechos, de qué naturaleza de derechos podemos hablar, ¿no? Porque hay derechos civiles, políticos, sociales, pero básicamente, ¿cuál sería la naturaleza que podríamos darle al derecho de los animales? Lógicamente que siendo docente de derecho privado, mi propuesta siempre parte de la idea de la modificación del derecho privado, convengamos. En mi propuesta, lógicamente, habría muchas posibilidades. Yo lo que dije recién es que lo dejo librado de lo que quiera el legislador. Yo lo que digo es que es un ente intermedio que tenga derechos. Di posibilidades, yo les cuento. Los derechos podrían ser extrapatrimoniales y patrimoniales. El principal derecho extrapatrimonial que considero que se le podría otorgar es, lógicamente, el respeto a su integridad física. Primero y principal. Y después, en cuanto a los derechos patrimoniales, depende del gusto del legislador. Por ejemplo, yo les contaba que en Francia se le ha otorgado derechos a pedir alimentos a los guardadores. Pero ustedes saben, por haber visto películas, que en otras legislaciones se les puede dejar por testamento, por ejemplo, a los animales, se le pueden efectuar donaciones, pueden ser beneficiarios de fundaciones, etc. Eso va a gusto del legislador. Yo lo que digo es que en el ente intermedio, que no sea persona, para que justamente no tenga que recibir obligaciones, podríamos crear una posibilidad en que tenga solamente derechos, pero reitero que los derechos son a elección del legislador de acuerdo a lo que cada uno le guste. ¿Hay ejemplos? Yo les podría dar un montón de ejemplos, pero les repito que eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es crear la categoría jurídica intermedia y que después el legislador se encargue de darle forma. Gracias. Gracias a vos. Perdón, acá la doctora, creo que es abogada Paula Ranz, dice, doctor, si se consigue cambiar la categoría jurídica de los animales no humanos, ¿haría caer muchas normas vigentes por inconstitucionales? ¿Que va a ser necesaria una adecuación? Necesariamente sí. De hecho, yo les planteaba recién
que justamente esa es la razón por la cual yo no me pongo muy contento desde el punto de vista de la dogmática jurídica con los fallos estos del orangután san, de la chimpancé, porque la verdad, decir que son sujetos de derecho y no cambiar el resto de la legislación, y sinceramente queda como medio desubicado. En la propuesta mía de crear un ente intermedio entre las personas y las cosas, las modificaciones legislativas aledañas va a depender justamente de la pregunta que me hizo Marcia, que es, depende los derechos que le otorga el legislador. Si el derecho es a la integridad física y consagro, por ejemplo, una amplia legitimación para reclamarlos, ahí no habría que cambiar nada. De hecho, fue lo que pasó ahora con todos los animales que estaban en los ex zoológicos. No habría que cambiar nada. Ahora bien, si yo quiero conceder de repente el derecho a ser beneficiario de herencia, beneficiario de fideicomiso, beneficiario de nación, bueno, ahí sí voy a tener que modificar mucho más. Pero para crear una categoría intermedia y otorgar derechos a la protección física o a obtener alimentos, la verdad que en ese caso mucho no habría que cambiar. Y ojalá, por ejemplo, que si llegan cambios, que los cambios vayan de acuerdo a la realidad. Porque hoy por hoy ustedes saben que los animales son ejes de muchísimas disputas y la verdad que el legislador tendría que haberse hecho eco de eso y tendría que haberlo modificado, pero lamentablemente no pasó. Perdimos una gran oportunidad. Me permito recordar que la doctora Aida Kemermejer de Carlucci, cuando yo le pregunté por el tema, que es una de las hacedoras del código, me dijo, no nos animamos. Así es, así es. Y también que está buenísimo que cuentes o me des este pie, porque paralelamente a estas expresiones doctrinarias, o a las propias, o al impulso de Graciela, existen proyectos de reformas en el Código Civil y Comercial, pero la verdad que en este momento ustedes saben que las reformas de códigos tan amplios van de la mano de los tiempos políticos, y no son estos los tiempos beneficiosos para las reformas. Creo que está habilitada Fernanda Sánchez para hacer una pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes, soy Fernanda desde Colombia. Buenas tardes. Gracias, muy interesante la charla. A mí me causa un poco de inquietud, digamos, o no entiendo bien por qué como esa resistencia de darles ese estatus de persona. O sea, no hubo esa resistencia cuando se creó la persona jurídica. Entonces tú lo explicas que debe ser una categoría intermedia porque no pueden tener obligaciones, de la misma manera que un nasciturus en nuestra legislación colombiana no tiene obligaciones y tiene derechos y es considerado persona. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear una figura intermedia si otras personas humanas y no humanas que tampoco pueden tener obligaciones tienen ese estatus? Sí, bueno, en nuestro derecho no pasa así. En nuestro derecho, todo ente para ser persona, sujeto de derecho, es el receptor de derechos y de obligaciones, incluso el nasciturus también, tranquilamente. Por ejemplo, hereda un inmueble y el inmueble devenga impuestos. ¿Está? O sea que en ese caso, tranquilamente, también el nasciturus es deudor. Fíjense ustedes que pueden ser cuestiones más bien académicas, de escritorio, etc. Pero en nuestro derecho, para ser persona, necesariamente tiene que tener aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones a la vez. Por eso es que si yo quiero crear un ente que no contraiga obligaciones, tiene que ser una categoría intermedia, necesariamente. Gracias por el aporte de Colombia. Sofía Riposati está habilitada para... Doctor, quería consultarle. Sí, cuando usted puso los ejemplos para, por ejemplo, tenencia de animales en propiedades horizontales y eso, ¿podría entrar como una posibilidad la tenencia de animales para ayuda cuando es de un discapacitado? Excelente tu pregunta, porque en ese caso que vos me decís, en ese caso, a los demás argumentos de la dignidad, de la privacidad, del honor, le sumás toda la legislación intuitiva de la discapacidad, que como vos sabés, lógicamente también ha sido incorporada a nuestra Constitución con carácter supraconstitucional, como es el caso de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, en ese caso, tenés argumentos para tirar para arriba. Podés valerte de la dignidad, de la privacidad e incluso del ámbito de la situación de persona con discapacidad.
ese caso yo creo que es indiscutible. Ese, el del perro lazarillo en el caso de una persona con discapacidad visual, o una persona con discapacidad motriz, o incluso una persona con autismo, lógicamente, son totalmente salvables. Yo creo que ahí ni llegarías al conflicto, Sofía. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no hay ninguna otra pregunta, también les quiero comentar que el doctor es especialista en derechos de la salud, así que la temática también le compete por si alguno quería hacer alguna pregunta con respecto a esto. Si hay alguna otra pregunta, por favor, levanten la mano. Si no, y no tienen ninguna otra inquietud, vamos a dar por finalizada la clase, recordándole que nos vemos el jueves que viene. Vamos a estar mandándoles el PowerPoint del doctor, vamos a estar mandándole también el trabajo práctico que el doctor les va a realizar, y la bibliografía previa de la clase que viene. Así que seguimos en contacto. No sé si el doctor Zelaya... tiene una pregunta Micaela Castro. Micaela, ¿estás desmuteada? Gracias, Graciela. Te avisaba eso. Micaela Castro. Yamila Godoy. No sé quién está hablando, no lo veo. Yamila Godoy también tenía pregunta, Regi. Pero no están contestando ninguna, no sé. Ahí estoy, pues no podía desmutear. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Como en las clases anteriores, las profes orientadas en el derecho penal nos daban como consejos de qué conceptos podríamos empezar a utilizar al momento de redactar demandas, como yo quería preguntarle si él tenía algunos consejos también como para qué conceptos podemos empezar a utilizar al momento para ir, no sé, haciendo como ese trabajo de ¿cómo es? De pájaro carpintero, como dice la doctora Graciela, creo. No sé, si él tendría algo de eso para aconsejar. Gracias, sí, es clarísima tu pregunta. Mira, la verdad que, a ver, sería muy soberbio aconsejarlos en uso de estrategias, pero sí me permito dar un pequeño consejo y que me parece que es pequeño para darlo, pero es muchísimo lo que podemos lograr. Ustedes no saben la fuerza convictiva que tiene el lenguaje. Entonces, empecemos de a poco, al momento de redactar reclamos, denuncias, demandas, a dejar de lado esas palabras tan feas como mascota, como tenencia, como guarda, o como por ejemplo he leído, los animales nos sirven de compañía, nos sirven de cobijo, nos sirven de alegría. No, tratémonos por igual. Y yo creo que si de repente, de a poco, empezamos en la redacción a uniformar el vocabulario en tal sentido, les puedo asegurar que aunque ustedes no crean, con el tiempo vamos a lograr mucho. No se escucha, si alguien está hablando, no se está escuchando. Ahí se escucha suave. Alguien está haciendo una pregunta, no se escucha. ¿Arranz, Paula? Es Paula Arranz. Escribí la pregunta porque me anda muy bajito. ¿Ahí me escuchan? Sí, mejor. No sé si el doctor me escucha, pero escribí la pregunta por las dudas. A ver, sí. ¿Me escuchan a mí? Sí. Me la leo la pregunta. Doctor, ¿usted considera que el regulacionismo es el camino
o por el contrario entiende que el norte debe ser el abolicionismo de la explotación animal. ¿Me escuchaste, Mario? Me podría, voy a quedar como los chicos, ¿me puede repetir la pregunta? Te leo de nuevo. Sí. Dice, ¿usted considera que el regulacionismo es el camino? ¿O por el contrario entiende que el norte debe ser el abolicionismo de la explotación animal? Ja, qué excelente pregunta, pero la verdad que no tengo un pensamiento armado. Justamente por eso me permití cerrar como cerré. Es decir, uno considera que avanza en el derecho animal cambiando el estatus jurídico, sacándolo de la categoría de cosas, pero a la larga, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Estamos apuntando bien? ¿Cuál sería el norte correcto? La verdad yo en este momento no lo sé, pero creo que va a ser imposible saberlo, porque para saberlo habría que estar dentro de la mente del animal, o del pensamiento, bueno, o de la idea, o del instinto, como le quieran llamar, y eso va a ser muy difícil de lograrlo. Si yo pudiera algún día milagrosamente comprender o aprehender esos designios, te podría contestar la pregunta, pero en este momento, como dijo una vez Mariani de Vidal, dame 5 años y te respondo. Hay otra pregunta de Cristina Gaetán. Dice, doctor, ¿qué criterio se toma ante una exposición en la municipalidad con respecto a ruidos molestos, ladridos, canto de gallo, etcétera? Es buenísima esa pregunta, es buenísima. Miren, yo no lo quise tocar al tema para no aburrirlos, porque es un tema de derechos reales, el tema de las inmisiones. Antes se llamaban inmisiones inmateriales, ahora se llaman inmisiones. Que las inmisiones son molestias producidas, ¿sí? A partir de emanaciones del inmueble propio, pero que exceden el inmueble propio y se propagan al inmueble ajeno. Esas son las inmisiones. Inmisiones puede ser, por ejemplo, mucho ruido de una cafetera, como les dije recién, o puede ser olor que salga de mi casa, o puede ser la vibración de una maquinaria que salga de mi casa. Todos son ejemplos de inmisiones, o puede ser también el ladrido de un animal. ¿Está? Lo importante de todo esto, y que la ley nos asegura, es que para graduar las inmisiones, es decir, si son inmisiones y por ende reprochables, lo que hay que medir, ¿saben qué es? Si existió o no un exceso de la normal tolerancia. ¿Está? Ustedes me dirán, pucha, normal tolerancia es un concepto jurídico indeterminado. ¿Quién decide qué es normal y qué no es normal? Y bueno, la verdad que es difícil. El tema está en que hoy jurisprudencialmente, ya de hace mucho tiempo, lo que se dice es que para graduar si algo excede o no lo normal, hay que tener en cuenta un parámetro objetivo. Entonces, cuando uno vaya a defender o a atacar un ruido molesto, tienen que tomar en cuenta o partir de la base de un parámetro objetivo y luego hacer el parangón. Porque no pueden medir con una persona que es extremadamente hipersensible, como puede ser una persona con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ni tampoco un sordo. ¿Me siguen? Entonces, al momento de redactar cualquier tipo de reclamo por dimisiones o defenderse, siempre búsquenle al patrón, al parámetro objetivo, y digan, respecto del parámetro objetivo, no llego, o respecto del parámetro subjetivo, sobrepasa. Y de esa manera van a encontrar un punto para objetivar el reclamo o la defensa. Doctor, buenas tardes. Isabel, ¿te habilitaron el micrófono? Ya, sí, gracias. Doctor, ¿qué tal? Soy Isabel de Perú. Quería hacerle una pregunta. Había leído sobre la corriente de la mascotería un poco, entonces quería saber, usted dio consejos, ¿no? Sobre no mencionar no mencionar que el animal no sirve como un medio de relajación, de distracción. Entonces, digamos, usted está en contra de la mascotería, lo que vendría, para no confundirme, lo que sería bueno en contraposición la adopción, ¿no? Donde supuestamente el animal no nos sirve para medios de distracción o relajación o compañía. Graciela, ¿me bajás la pregunta a mí, por favor? Sí, lo que te quiere preguntar es que nosotros siempre hablamos desde el tema de que los animales, al considerarse mascota, entre comillas, nosotros es una palabra que ya estamos tratando de dejar de usar, porque precisamente es la cosificación plena, ya que mascota viene del francés, mascoté, que es un amuleto, algo que ayuda o trae suerte, y se utilizaba para que el animal se supone que nos ayuda, nos trae suerte.
en esa concepción existen lo que se llaman animales de compañía. Bueno, en esa cosificación de poner que existen animales de compañía, animales de trabajo, animales de esto, animales de aquello, nosotros salimos de ese ámbito y lo que nosotros hablamos es de compañeros. Por eso no hablamos de mascotismo, sino de adopción de un compañero, con quien vamos a compartir nuestra vida. Yo lo que propugnaba era que a mí me parece que lo que excede, o por lo menos lo que a mí me choca cuando leo un trabajo doctrinario, es la palabra servir. Que el animal me sirva, porque justamente yo creo que la palabra servir me parece, o es una idea mía, o así lo siento yo, por lo menos siento como que disminuye, desjerarquiza, y la verdad que no me gusta. Mi idea sería una igualación. Ya. Gracias, doctor. Gracias a vos, Isabel. Florencia Martínez. Hola. Florencia Martínez sería la última pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Florencia. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería dar gracias por la charla, excelente, muy linda. Y Gracias quería consultar respecto al consumo que vemos diariamente hacia los animales, ya sea en pieles, en carnes, o ir a la verdulería y comprar huevos. ¿Cómo podría ser una manera de armonizar tanto este consumo que vemos diariamente con la categorización del animal como una persona, un ente intermedio? Bueno, ahí tenés justamente encaja perfecta tu pregunta con la pregunta que me hicieron hace un rato. Por más que la categorización intermedia no implique tanta reforma como implicaría dotarlos de personalidad, necesariamente dependiendo qué derechos le otorgues, vas a tener que hacer reformas sí o sí. Si vos le otorgás, aunque sea mínimamente, el derecho a la integridad física, necesariamente vas a tener que cambiar el código alimentario. Necesariamente. Justamente porque le das la posibilidad de la integridad física. Después tendrás, lógicamente, que ser objeto de reglamentación qué, cuándo, cómo, con qué cantidad, qué entidad, por cuántos años. Eso no importa, porque eso lo va a decir el legislador. Pero si justamente le otorgás el derecho extrapatrimonial de la integridad, sí o sí, esa pregunta tuya es esencial. Va a ser lo primero que va a haber que modificar, es el código alimentario. Perdón, yo había dicho que era la última pregunta, pero bueno, está Dalila y yo debo confesar que yo tengo debilidad por Dalila. Es una activista que la conocí muy, muy joven, que es de San Clemente del Tuyú, y bueno, está estudiando Derecho, si no me equivoco. Así que, Dalila, tu pregunta. Hola, no sé si se me escucha. Sí, perfecto, Dalila, gracias. Mi pregunta es, ¿los animales en estado natural, si son cosas, de quiénes son? O cómo, o sea, cualquiera puede apropiarse y hacer lo que guste con ese animal, o... Sí, exactamente. Yo hoy lo comentaba eso, por ahí uno lo dice rápido para no aburrir, es un tema de derechos reales. En nuestro Código Civil y Comercial hay distintas formas de adquirir derechos reales, distintos modos de adquirir derechos reales. Por sucesión, por usucapión, por contrato, lo que ustedes quieran. Uno de los modos de adquirir derechos reales es por la caza y por la pesca. Para nosotros, en nuestro derecho, la caza y la pesca es un modo de adquirir derecho real sobre cosas muebles por apropiación. Te lo digo en castellano, si apropias el animal, es tuyo. Pero ojo, lógicamente esto está sujeto a reglamentaciones. Tiene que ser, como vos bien dijiste, en estado natural, etcétera, y lógicamente no en un inmueble ajeno, porque en ese caso ya formarían parte del dueño del inmueble. En nuestro derecho, tal como está el estado actual de nuestra legislación, el apropiarse de un animal que no tenga dueño implica hacerse dueño. Hay otra pregunta, parece ser que ahora se sumaron las preguntas que estaban terminando. Cintia Torres, le habilitaron el micrófono. Sí, buenas tardes, un saludo. Yo tenía una consulta para el doctor Mario Zelaya. Es acerca de esta posibilidad de, o sea, si el animal no humano pasa a ser un sujeto de derecho, estaríamos ingresando en una materia de derecho de familia. Por ejemplo, si ya ingresamos al animal a la materia de sujeto de derecho,
se divorcia una pareja y estaríamos ingresando al animal no humano Cintia, a ese mundo, escúchame, ¿no? antes que Perdón. sigas, no. Sí, no, te corto porque por ahí me parece que o no me expresé bien y pido disculpas. De ninguna manera, justamente yo estoy combatiendo esa posibilidad. Justamente lo que yo estoy diciendo es que en estos fallos que se dieron acá en Argentina les otorgaron el carácter de sujeto de derecho y justamente generaron una cáscara vacía, porque vos le decís, sos sujeto de derecho, pero si mientras no cambies el resto de la legislación, no te sirve de nada. Justamente yo no propongo que los animales sean sujeto de derecho o personas, como le quiera llamar. Yo lo que propongo es una categoría intermedia en la cual se le concedan ciertos derechos. Uno de ellos no va a ser el estado de familia, justamente. No van a ser otros atributos de la personalidad como el patrimonio. No van a ser otros atributos de la personalidad como el domicilio. No va a ser otro atributo de la personalidad como el nombre. Serán pequeños, algunos, dispares derechos. Yo sugería alguno extrapatrimonial, alguno patrimonial, pero no el estado de familia. Razón por la cual esa pregunta que vos me hacés no tendría respuesta. Ok, gracias. Gracias a vos. Bueno, una última, ahora sí, Fátima, última. Doctor, buenas noches. Saludos desde Perú. Bueno, me gustaría saber cómo nosotros podríamos proceder contra los municipios, que acá son los gobiernos locales, ¿no?, que sacrifican perros en situación de abandono, justificando ese acto como parte de la salud pública, ¿no?, como la zoonosis. Porque acá en Perú se permite, pasado un tiempo igual le mencionan, un tiempo de cuarentena, 30 días, entonces los caniles municipales tienen permitido sacrificar estos animales, ¿no? Y muchos otros hemos visto que siempre lo hacen, ni siquiera los llevan al canil, sino lo hacen por sobrepoblación canina, ¿no? Claro. Mirá, yo te voy a decir la verdad, yo soy docente de derecho privado, razón por la cual no quisiera involucrarme en un terreno que no es el mío. Me gustaría por ahí que te responda Graciela, que conoce el ámbito del derecho público. Perdón, no escuché la pregunta. Doctora. ¿Se la podrías repetir, por favor? Sí, claro, cómo no. Doctora, hace un momento mencioné, ¿no?, una pregunta que era cómo nosotros podríamos intervenir contra aquellos gobiernos locales, como en Perú son las municipalidades, ¿no?, que sacrifican animales en situación de abandono, ¿no? Incluso hay una ley que justifica, ¿no?, ese acto contra estos animales, ¿no? Bueno, en realidad eso se logra con mucho activismo, porque nosotros, y no lo digo nosotros por el tema del mundo animal, al que yo no, por supuesto, fui partícipe de eso. En la provincia de Buenos Aires se logró la llamada Ley Maruco, que es la 13.879, que es la que prohíbe el sacrificio de perros y gatos desde entidades públicas y propicia la castración como la única manera de control poblacional. Eso se logró gracias a un gran trabajo de activismo y, por supuesto, sustentado con todo lo que tiene que ver con los nuevos movimientos y los nuevos reclamos por los derechos de los animales. Yo creo que cada lugar debe tener, y eso lo podemos ver también en el 18 cuando tengamos la charla entre todos, para ver cómo entre todos podemos ayudar, porque hay muchos participantes de otros países. Nosotros podemos mostrar cuál es nuestra legislación en diferentes áreas. El área, por ejemplo, de castraciones, que la va a tratar la veterinaria en la anteúltima clase, la del 11, van a poder ver este tipo de legislación que nosotros tenemos, ojo, en la provincia de Buenos Aires, no en toda la República Argentina, son leyes provinciales que, por ejemplo, nosotros tenemos, entonces tenemos la gran ventaja de que ningún municipio en la provincia de Buenos Aires puede ordenar, siendo legal esa orden, la matanza de animales en situación de calle. Pero no en todas las legislaciones podemos contar con esta herramienta. Nosotros sabemos que los que consiguieron esta ley, que es muy perfectible, como todas las legislaciones, trabajaron mucho y trabajaron desde el activismo.
no sé, desconozco la legislación en Perú, debo decirlo, como para poder saber si hay alguna violación, más allá de lo que nosotros creamos sobre el tema de los derechos morales y todo lo demás, y desde el punto de vista ético, no conozco la legislación de Perú para saber si hay alguna herramienta legal que se pueda utilizar para poder enfrentar esta situación en un municipio. En realidad, doctora, no hay, solamente tenemos la ley 3047, tenemos el régimen jurídico de Canes, bueno, que son las leyes que hoy en día rigen, ¿no? Sobre base, ¿no? En los animales, ve más por ellos, ¿no? Porque otras leyes, en realidad la ley anterior, que era la 27265, incluso no consideraba el maltrato animal como delito, ¿no? Sino como falta. No sé si, doctora, si me podría tal vez facilitar el reglamento, la ley o el instrumento legal que ustedes tienen para evitar el sacrificio de animales, para irlo leyendo. Sí, cómo no, por favor, te solicito que lo pidas al mail, nosotros te lo vamos a mandar. A mí me gusta decir siempre que es la ley Maruco, que es la ley Eve Maruco, porque esta política argentina, que fue intendenta de Almirante Brown y también senadora de la provincia de Buenos Aires, trabajó muchísimo para que esta ley la tuviéramos. Y como digo, perfectible, por supuesto que es perfectible, pero logró que en ningún municipio de la provincia de Buenos Aires se pueda recoger animales en situación de calle y hacerlos, entre comillas, desaparecer. Me parece muy importante, así que sí te las vamos a mandar. Vamos cerrando, así que lo dejo a Mario para que se despida. Para nada, bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora. La verdad que es un placer para mí. Agradezco a Graciela el espacio, la posibilidad, y lógicamente cuenten conmigo para lo que necesiten. Ha sido un placer, en serio. Muchísimas gracias también por las preguntas y por el interés en haberse quedado. Chao, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene.